Bueno, en general a mí en matemáticas me interesa prácticamente todo. Sin embargo, mi investigación se ha focalizado en dos áreas, que son la teoría de grupos y los sistemas dinámicos. Y la charla va a tratar sobre interacciones entre sistemas dinámicos y teoría de grupos, exactamente. Y esto tiene que ver con los orígenes históricos de la teoría de grupos. Normalmente se cree que la teoría de grupos es una teoría puramente algebraica, pero no es así. La teoría de grupos nació originalmente como una teoría con cierto contenido geométrico. De hecho, los grupos fueron concebidos como grupos de transformaciones desde sus orígenes por Cayley. Y ese es el aspecto que yo voy a enfatizar y voy a mostrar cómo hay una interacción muy fructífera entre los sistemas dinámicos y la teoría de grupos, donde métodos de dinámica han permitido demostrar teoremas no triviales en teoría de grupos o han llevado a la construcción de nuevos grupos con propiedades especiales, y cómo a veces también es bueno pensar en problemas de sistemas dinámicos con una perspectiva de teoría de grupos. Hay una frase famosa de Poincaré cuando él inventa o descubre lo que llamó los grupos kleinianos, los grupos fuchsianos, que dice que las matemáticas son, bueno, es una frase en francés, pero dice algo así como son algo que se trata sobre los grupos, ¿ok? O sea, él reduce el concepto de la matemática al estudio de grupos. Y es porque en sí, cuando uno estudia simetrías de objetos matemáticos, bueno, las simetrías naturalmente forman un grupo, y si uno entiende ese grupo de transformaciones, va a llegar a entender la simetría de ese objeto y por tanto va a tener alguna información relevante sobre el objeto que quiere estudiar. Y esos objetos pueden venir de muchas áreas de la matemática, a veces vienen de los sistemas dinámicos, como dije, a veces vienen incluso de la física matemática. Por ejemplo, en física matemática es muy importante entender el grupo de los filmos del círculo, que es uno de los temas que yo voy a tratar en mi charla. A veces hasta pueden venir de probabilidades de cosas totalmente insospechadas, pero lo importante es ponerlo en un contexto donde uno, o por lo menos lo que yo voy a tratar en mi charla, donde uno puede utilizar métodos de una teoría para responder a asuntos que interesan a diversas teorías. Bueno, en la práctica, desde el punto de vista, digamos, técnico, esto involucra aspectos de geometría, también de probabilidades, incluso de topología, especialmente de la topología que está más en boga ahora, que es la topología de dimensión 3. Mi historial es un poco no estándar. Yo llegué a las matemáticas por una razón poco altruista, digamos. Yo llegué a las matemáticas vía la Olimpiada de Matemáticas porque bueno, yo estaba en la escuela y de alguna manera tenía que buscar financiamiento para seguir estudiando, y vi un afiche donde vi que había un concurso de matemáticas y dije, esta es mi oportunidad, si yo gano acá puedo obtener una beca para estudiar. Fue así, pero aún así me costó ingresar al mundo de las matemáticas, porque la verdad es que el aspecto que uno aprende en el mundo de la Olimpiada de Matemáticas y el aspecto de matemática profesional o de la investigación matemática son bastante diferentes. Entonces yo entré a la universidad a estudiar una cosa totalmente diferente. Entré a estudiar ingeniería, ingeniería de bosque incluso. Sin embargo, nunca perdí el contacto con la gente de matemáticas, porque yo tuve la suerte de ser recibido vía estos concursos de matemáticas por los mejores profesores de matemáticas de Chile, digamos, en la universidad. Yo podía ir a estudiar matemáticas a los 15 años a la universidad. Yo salía de la escuela, muchas veces no iba a la escuela, me iba directo a la universidad a estudiar matemáticas. Entonces fue una experiencia bastante bonita que tratamos de replicar en Chile a través de la Olimpiada de Matemáticas, tratar de hacerlas permanecer en el tiempo, y digamos, puedo decir que de alguna manera han sido un motor importante para el desarrollo de la matemática en Chile en los últimos 20 años. No sé hacia dónde van a ir, es muy difícil predecir cualquier tipo de cosa. Lo que yo pienso, o sea, lo que yo me concentraría es qué debemos hacer para promocionar la matemática. Una cosa que me parece importante es, y es por eso que quise dar esta entrevista en castellano, que debemos promocionar la matemática a todo nivel, y para mí es muy importante el hecho de promocionar la matemática en las diversas, en todos los idiomas posibles. Y de hecho yo ahí creo que en particular Brasil y México han hecho un trabajo notable editando libros de matemática en castellano. Y por ejemplo en mi propia carrera no fue menor el hecho que yo publicara un libro primeramente en castellano antes de hacerlo público en inglés
digamos, a todo el mundo. Me parece que eso es súper importante, me parece que debemos promocionar la matemática en lugares, en regiones donde habitualmente no se hace, debemos ir allá a captar talento en matemática. Bueno, eso desde el punto de vista de la promoción. Debemos de alguna manera hacer un esfuerzo, y un esfuerzo no solo para acercar a gente eventualmente interesada en matemáticas, sino que para contactar a la gente en general, digamos, y mostrarle lo interesante que puede ser la matemática y lo reveladora, las ventanas intelectuales que puede abrir un conocimiento matemático, por mínimo que él sea. Eso desde el punto de vista de la promoción. Ahora desde el punto de vista de las vías en las que se va a abrir la matemática, bueno, están las vías clásicas, bueno, para qué decir la física, la biología, la computación, etcétera. Yo no me explayaría frente a eso porque son las vías clásicas. Sin embargo, creo que hay una enorme posibilidad de desarrollo hacia las ciencias sociales. Creo que en sociología, creo que incluso en psicología es allí donde se pueden hacer cosas muy novedosas desde la matemática. Creo que conceptualmente son ciencias que son muy interesantes, han sido de alguna manera, no voy a decir ignoradas, pero sí poco consideradas por la ciencia exacta. Y sin embargo, la matemática, que es tanto una ciencia exacta como una ciencia conceptual, se puede enriquecer y nutrir mucho de las ciencias sociales y viceversa. Yo creo que las ciencias sociales pueden tomar elementos ya existentes en la matemática, especialmente en probabilidades o en sistemas dinámicos, y aplicarlos para el estudio de la sociedad.